Hoy vamos a hablar de un libro muy especial, de una historia. Es la historia de unos hombres que, arriesgando sus vidas, llevaron adelante uno de los proyectos más grandes que se han hecho en la historia de la humanidad. De todos los libros que existen en todas las bibliotecas del mundo, ponemos la diapositiva, por favor. Hay un libro que sobresale sobre todos. En cualquier biblioteca, en cualquier sitio del mundo que vayamos, está este libro. Estará del tamaño que sea, pero ahí estará, tamaño grande, tamaño más pequeño, no falta en ninguna biblioteca. Es el libro que sobresale de todos los libros, el libro estrella, la palabra de Dios. Preservada durante 3 milenios, Dios mismo ha prometido que es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. La Biblia se ha traducido a 450 lenguas, esto de forma completa, y a más de 2000 en forma parcial, pues en Nuevos Testamentos o en panfletos de 1000 formas. Es el libro más traducido en toda la historia de la humanidad. Pero ¿sabemos cómo ha llegado este libro para que hoy podamos tenerlo en nuestras manos? ¿Cuál ha sido el recorrido desde que nació hasta el día de hoy para que hoy podamos abrirlo y podamos leerlo? Como bien sabéis, me refiero a la versión de la Biblia Reina Valera, concretamente a esta versión. Seguramente que hay alguien que desconoce su historia, no sabe, ¿no?, cómo ha llegado este libro hasta aquí. Por eso hoy vamos a hacer un viaje por su historia, por la historia de esta Biblia, la versión Reina Valera. Vamos a conocer un poco a aquellos personajes mediante los cuales hoy podemos disponer de esta versión de la Biblia en nuestro idioma. Esta es la versión más valorada y más apreciada en todo el mundo evangélico. Todo el mundo evangélico la ha adoptado como su Biblia, la Reina Valera. Se dice que es una de las mejores traducciones que se han hecho. Pero nos remontamos a unos años atrás. Hasta el año 1449, cada Biblia, cada libro, tenía que ser escrito a mano. Tenían que coger tinta, coger una pluma y empezar a escribir. Letra a letra, palabra tras palabra, línea tras línea. Ahí se escribía una hoja y otra. ¿Y qué pasaba? Pues que de repente caía un borrón, aquella hoja, trabajo perdido. Aquella hoja había que romperla y había que volverla a escribir. Este era un proceso largo, era un proceso penoso y caro, era muy caro porque llevaba pues muchísimo tiempo de trabajo. Y esto duró hasta el año 1450, cuando un hombre llamado Gutenberg inventó la primera imprenta. Desde luego que esa primera imprenta tenía un trabajo muy laborioso, pero no tenía nada que ver con hacerlo a mano.
había que ir juntando letras. Siguiente. Y luego formar palabras. Y después ir formando líneas, una línea tras otra, hasta que se completaba una página. Cuando había una página, cuando esta página ya estaba completada, entonces aquella plancha que habían preparado, con unas letritas pequeñas, todas de metal, se impregnaba con tinta, se colocaba encima la hoja, luego se presionaba y una vez que ya había cogido la presión, se sacaba y allí estaba impreso aquella plancha. El trabajo, desde luego, era laborioso. No era nada sencillo, pero nada tenía que ver con hacerlo a mano. Porque una vez colocada aquella plancha allí, se podía hacer una copia o se podían hacer 1000 copias. Ya dependía de la cantidad que se quisiese hacer. Y bueno, pues así, composición tras composición, se iba imprimiendo hasta completar el libro. Cuando Casiodoro de Reina, que es el autor de esta Biblia, la escribió, él antes ya tenía la idea de no hacer solo una copia. Él quería hacer muchas copias. Él quería que este libro llegase a mucha gente. Lo que no podía imaginar a cuánta gente iba a llegar su libro. Eso, por más que soñase, jamás lo podía haber imaginado. Es importante conocer que el primer libro que se imprimió con este sistema fue la Biblia. Lo realizó Gutenberg allá por el año 1454 y se le conocía como la Biblia latinizada de San Jerónimo. Todavía no era esta Biblia la primera que se hizo. La escribió también un monje llamado Jerónimo, luego le harían santo. Y esta Biblia estaba en latín, constaba de 1280 páginas, se imprimieron alrededor de 200 copias y esas 200 copias llevaron 4 años de trabajo. Desde luego que escritas a mano hubiesen llevado, pues igual hubieran llevado 30, por decir algo, ¿no? Vamos a dar ahora un pequeño salto, nos vamos a cambiar de escenario y vamos a situarnos en la ciudad de Sevilla. Sevilla, durante la Edad Antigua, era un núcleo de población con una mayoría de comerciantes fenicios y se le conocía con el nombre de Spal. Posteriormente sería invadida por los cartagineses y en el año 206 a.C. los romanos la conquistaron toda aquella zona y entonces a esta ciudad se le conoció con el nombre de Hispalis. En el reinado de los reyes católicos se instalaron muchos mercaderes extranjeros, sobre todo genoveses, también florentinos y alemanes. Y tras el descubrimiento de América, Sevilla se convirtió en el centro económico del Imperio Español. Allí se fundó la Casa de Contratación de Indias, desde donde se dirigían y se contrataban los viajes, controlaban las riquezas que entraban procedentes de América y junto con la Universidad de Mercaderes se regulaban las relaciones mercantiles, científicas y judiciales con el nuevo mundo descubierto. Era, pues, uno de los principales puertos castellanos en el comercio. Principalmente se comerciaba con Inglaterra, también con Flandes, con Génova. Claro, esto conllevó
una gran expansión de la ciudad, que en poco tiempo, de 85.500 habitantes que había censados en el año 1565, enseguida se alcanzaron los 130.000 habitantes. Aquella era una ciudad muy floreciente. Pero la prosperidad abrió la ciudad al siglo de oro de las artes y de las letras. Siguiente. Como a unos 100 kilómetros está el pueblo de Montemolín, en la provincia de Badajoz, cerca de Reina. Allí nació Casiodoro de Reina en el año 1520. Siguiente. La primera mención histórica que se hace de este personaje se encuentra cuando entra en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Sevilla, como monje jerónimo. Siguiente. Fue en tiempos la orden religiosa de élite del Imperio Español. Los monjes jerónimos eran los confesores de los reyes, eran los consejeros de Castilla, todos eran intelectuales y eran catedráticos. Sus monasterios eran centros de poder, de un poder tremendo, pues tened en cuenta que confesaban a los reyes. Pero también eran sitios de devoción, de mucha devoción, y también de gran sabiduría. Siguiente. Este monasterio que nos referimos, pues estaba situado en la antigua Sevilla la Vieja, hoy llamado Santiponce, en las afueras de la gran ciudad de Sevilla. Siguiente. Este monasterio se había construido sobre la antigua ciudad romana llamada Itálica, cuyas ruinas se pueden visitar actualmente, pues están muy cerca de Sevilla, muy cerca del monasterio, está todo allí junto. Por varios años el espíritu de la Reforma se hacía sentir en el interior del monasterio. Las obras de Lutero, Calvino y Erasmo habían sido muy bien recibidas por los monjes. Ellos habían estudiado los escritos de estos grandes hombres de Dios y habían sido de una forma tremenda influenciados por los mismos. Esto es lo que animó a Casiodoro de Reina a traducir las Santas Escrituras al castellano, con la finalidad de que todas las personas pudieran tener acceso a la Santa Palabra, pues tenemos que pensar que entonces era todo en latín y el latín no era conocido por la gente humilde. También hay otra situación en la que nos tenemos que poner, que es que en aquellos momentos la Inquisición española estaba en su apogeo. Había prohibido terminantemente la lectura, y no solo la lectura, también la posesión de cualquier escrito que no fuese en latín y que estuviese avalado por su Iglesia. Aquello estaba terminantemente prohibido. Entonces, solo se permitían aquellos libros y panfletos que estuviesen escritos en latín y que hubieran pasado una inspección previa y que de todas formas, cuando llegaba a la gente común, ellos no lo entendían, no sabían lo que allí ponía. Entonces, por lo tanto, cualquier edición de la Biblia, cualquier porción de las Escrituras, del Evangelio, traducida al lenguaje común, esto estaba terminantemente prohibido. Y no solo en Sevilla, sino en todo el país. No obstante, a pesar de las prohibiciones, a pesar del riguroso control que ejercía la Inquisición,
La palabra de Dios ya decía en el libro del profeta Isaías, capítulo 54 y versículo 17, no prosperará ninguna herramienta que sea fabricada contra ti. Tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la heredad de los siervos de Jehová y su vinculación de parte mía, dice Jehová. Nada iba a poder detener a la palabra de Dios. En ese entorno, en aquellos momentos, se movía un hombre llamado Julián Hernández, más conocido comúnmente como Julianillo. El apodo de Julianillo era debido a su pequeña estatura y una joroba que llevaba ahí el hombre. Los datos que nos han llegado sobre Julián Hernández son escasos. Sin embargo, se conoce que nació a inicios del siglo XVI, nació en Valverde de Campos, un pueblecito cercano a Medina de Rioseco, en Valladolid. Pero Julianillo se crió en Alemania. Él trabajó en las imprentas y trabajó como cajista. Trabajó también como escribiente y como corrector de ensayos. Desde luego que él tuvo que montar muchas páginas de aquellas para aquellas prensas, para aquellas primeras imprentas. Él viajó por muchas partes de Europa y allí conoció, indagó y estudió las obras de los reformadores protestantes de Alemania y de los Países Bajos. Él tomó una decisión. Aquellos libros tenía que repartirlos. Aquellos panfletos tenía que llevarlos donde fuese. Siguiente. Entonces, él se disfrazó de mozo de mulas y viajó con unos asnos desde Ginebra hasta Sevilla, 1.770 kilómetros. No estaban las autovías que tenemos hoy, ni las carreteras. Él viajaba por caminos, expuesto a salteadores, expuesto a las inclemencias, expuesto a mil cosas. En aquellos asnos él llevaba unos toneles con vino y luego llevaba unos cargamentos de telas de seda y puntillas. Pero aquellos toneles de vino eran unos toneles con doble fondo. Dentro de aquellos toneles estaba todo repleto de panfletos, de libros de los evangelios, de trocitos de las escrituras. Ahí estaba su secreto. Aunque el camino era largo, él consiguió llegar hasta su destino. Él iba a Sevilla. ¿Y dónde iba? Pues iba a aquellos sitios donde sabía que había cultura, porque los libros quería entregarlos a las personas de cultura. Pero la gente pobre no podía pagarlos. Se necesitaban recursos para seguir imprimiendo. Entonces él iba a venderlos para fabricar más, imprimir más libros. Cuando llegaba a un sitio, y así llegó a aquel monasterio de San Isidoro del Campo, siguiente, y al llegar allí a la puerta, él decía: vendo telas, finas telas, telas de seda y puntillas. Y enseñaba las muestras, y cuando le abrieron la puerta, entró dentro de aquel monasterio y él se vio que estaba en un lugar seguro. Entonces sacó su preciado
cargamento, porciones de los evangelios, de la Biblia, que los monjes aceptaron con gran agrado. Aquellos escritos comenzaron a circular dentro del monasterio y cambiaron el corazón de los monjes. La palabra de Dios había entrado en aquel monasterio. Siguiente. En la ciudad de Sevilla, hoy, se puede visitar un pequeño callejón donde estaba situado el antiguo castillo de San Jorge. Este castillo fue destruido hace unos 200 años y hoy solo queda de él una pared que da testimonio de todo lo que allí sucedió. Allí estaban los calabozos de Triana. Allí eran traídos por la Inquisición los herejes y en ese lugar eran interrogados. Y no solo interrogados, también torturados. Y después serían llevados al otro lado del Guadalquivir. Siguiente. A la plaza de San Francisco para sufrir el martirio públicamente, que todo el mundo los viese. Muchas fueron las personas que sufrieron crueles torturas. En ocasiones, con sus torturas, conseguían confesiones forzadas. Otros recibían azotes, otros eran ahorcados y en muchas ocasiones morían en la hoguera en esta plaza de San Francisco. Y para aquellos que podían escapar, para aquellas personas se quemaban en esta plaza unas efigies que lo representaban. Pero si estos eran capturados en cualquier lugar de Europa, si los agentes de la Inquisición conseguían detenerlos, serían traídos a Sevilla, serían llevados a esta plaza y allí serían quemados vivos. Durante el verano de 1557, los hermanos del convento de San Isidoro del Campo tuvieron que hacer grandes decisiones. En primer lugar, tenían que definir su posición teológica. Si ellos se mantenían fieles a las nuevas creencias que habían recibido, tarde o temprano la Inquisición los perseguiría y sabían muy bien el final que les esperaba. Y si en cambio protagonizaban una huida en grupo, pues era muy posible que algunos de ellos fueran capturados y después sufrieran también el martirio. Durante este verano de 1557, algo ocurrió para que estos monjes tomasen la decisión de huir del monasterio. Julián Hernández, Julianillo, este fue uno de los primeros colportores del movimiento evangélico español, puesto que él distribuyó muchos libros cristianos a los españoles. Pero aquel día Julianillo cometió un grave error. En la ciudad había dos personas que tenían el mismo nombre. Y Julianillo entregó un libro a la persona no debida. Esta persona dio parte a las autoridades y rápidamente la Inquisición salió en su busca y no lejos de allí lo capturaron. Entonces, al ser sabedores de esta situación, los hermanos del convento de San Isidoro se dieron cuenta de la situación que vivían y del peligro que corrían. Y decidieron huir en grupo. De los 44 habitantes de este monasterio, 22 huyeron. Entre ellos, 12 monjes. Estaba incluido el vicario, el fraile mayor, el procurador y también Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, estos otros dos monjes. Así que los 22
Siguiente. Partieron por varios caminos hacia Ginebra, donde se reunirían. Decidieron ir cada uno por un camino diferente, por grupos, con la finalidad de que, si eran detenidos, no pudiesen cogerlos a todos. La mayoría de ellos llegó a Ginebra, una ciudad que ofrecía libertad, mucha libertad, pero hubo otros que fueron capturados y fueron llevados de regreso a Sevilla. Allí fueron entregados en el castillo de San Jorge, que era el castillo de la Inquisición. Allí fueron enjuiciados, torturados y después fueron llevados a la plaza de San Francisco. Y allí sufrieron el martirio en la hoguera, el día 22 de diciembre de 1560. Entre aquellos estaba Julián Hernández, Julianillo. La Fundación El Fondo Histórico del Evangelio de Sevilla guarda un documento de la época que recoge las últimas palabras de Julianillo. Y dice así: bien sabía yo que por predicar la verdad del Evangelio y venir a desengañar a esta iglesia de acá, había de parar en esto. Y cuando eran trasladados desde el castillo de San Jorge a la plaza de San Francisco, Julianillo añadió: valor, camaradas, esta es la hora en la que debemos mostrarnos valientes y dentro de poco recibiremos testimonio de su aprobación entre los ángeles y triunfaremos con él en el cielo. Esta era la convicción de Julianillo, la que él transmitía. Siguiente. Los llevaron atados con sogas. Siguiente. Los llevaron vestidos con el San Benito y el capirote hasta esta plaza. Y una vez allí leyeron las sentencias. Y 14 personas, entre ellos Julianillo, 9 mujeres, también todos fueron quemados vivos. Mientras, aquellos monjes que consiguieron escapar por distintos caminos se reencontraron en Ginebra, en Suiza. Ginebra era una de las ciudades más tolerantes de la época de la Reforma. Juan Calvino era una de las personas que influyó en Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para que llevaran adelante esa traducción. Él los animaba. Por varios años, el grupo de refugiados españoles se reunía en una pequeña congregación en esta ciudad y cuando llegaron Casiodoro y los demás monjes que le acompañaban, se unieron a aquel grupo. Siguiente. La ciudad de Ginebra recuerda con este monumento a aquellos grandes reformadores. Al poco tiempo surgieron algunas desavenencias y entonces Casiodoro y un grupo de hermanos decidieron abandonar Ginebra y se trasladaron a Londres. Mientras, Cipriano permaneció en Ginebra durante 2 años. Al llegar a Inglaterra, la reina Isabel había ascendido al trono. Las garantías religiosas eran mayores que en cualquier otro lugar y también las posibilidades para la traducción de la Biblia al español. Casiodoro y sus acompañantes formaron una congregación española, redactaron una confesión de fe y, surgió un gran escándalo. No coincidía con las creencias de aquella gente de allí. Especialmente se enfadaron los clérigos locales,
porque estos rechazaban el bautismo de infantes, y algunos otros asuntos. Pero a pesar de estas discrepancias, finalmente se les concedió permiso y comenzaron a reunirse en la parroquia de Santa María de Ase, en la zona central de Londres. Cipriano de Valera siguió a Casiodoro, se fue de Londres, se fue de Ginebra y se reunió con él en Londres. Y se involucró entonces directamente en la traducción de la Biblia al español. Mientras, la Inquisición española hacía todos los esfuerzos posibles por atrapar y por desacreditar a los exiliados españoles. Ellos decían todo tipo de mentiras contra ellos. Pagaron a un espía para que realizara acusaciones contra Casiodoro, diciendo que estaba acusado de adulterio, de sodomía y que por eso había huido de España. Ante esta situación, Casiodoro consideró callar y lo mejor que podía hacer era abandonar Londres. Así que emprendió viaje con destino hacia Amberes y unos días después su esposa, disfrazada de marinero, abandonó Londres y se reunió con su esposo. La meta final de Casiodoro era finalizar su traducción de la Biblia al idioma castellano. Así que se reunió con los hermanos de la Iglesia española, que hacía muchos años que residían en esta ciudad, y él les sirvió allí como pastor. Siguiente. Durante este tiempo viajó con frecuencia entre Frankfurt, Estrasburgo y Basilea. No solo para la traducción de la Biblia, sino también para hacerse cargo de su negocio de telas y así conseguir recursos económicos para su familia, porque él con su mujer tenían un negocio de telas y de esto era de lo que ellos se podían sostener para poder hacer su trabajo. En aquel tiempo también nació su hijo Marcos. Por fin, después de más de 10 largos años, había llegado al final de la traducción de la Biblia al español. Casiodoro de Reina trajo todos sus manuscritos aquí, a la ciudad de Basilea. Y en esta casa, que se puede visitar, aquí vivió Casiodoro. Aquí finalizó su traducción de la Biblia al español. Un ángel muestra el sitio donde él vivió. Llegó muy enfermo, gravemente enfermo, tanto que tuvo que estar 5 semanas en cama. Pero aún así pudo terminar su traducción. En el taller de impresión de un hombre conocido como Oporino, se empezó por fin a trabajar en la impresión de la Biblia. Era marzo de 1568. Al poco tiempo, desafortunadamente, Oporino murió. El proyecto estaba a la mitad, pero con la ayuda de otro impresor pudieron terminar finalmente la obra al año siguiente, agosto de 1569. Siguiente. Por fin, la Biblia estaba terminada. A esta Biblia se le conoce con el nombre de la Biblia del oso, debido a que en la portada tenía un grabado con la figura de un oso. Siguiente. Un oso que está tratando de alcanzar un panal de abejas. Sobre esta portada se ha escrito mucho. Algunos aseguran que es la marca del impresor, mientras que otros dicen que hace alusión al libro de los Salmos, que dice que la palabra de Dios es dulce al paladar y miel a la boca. No obstante, ahí podemos apreciar un oso
tratando de alcanzar el panal de la miel, pero ese mazo sobre su cabeza se lo impide, tiene ahí dificultad. Esta Biblia es una joya de la literatura española, pero Casiodoro tenía una espina clavada. Recordaba la imagen que dejó al huir de Londres, todo debido a las falsas acusaciones de la Inquisición. Así que decidió volver a Londres. Decidió volver para hacer frente a todos los cargos y limpiar su imagen. Siguiente. Fue citado por el arzobispo de Canterbury. Y allí se presentaron todos los escritos que había su contra. Todo se estudió detenidamente y finalmente, no teniendo ninguna evidencia de que aquello fuese cierto, fue totalmente absuelto de todos los cargos. Al ser absuelto, Casiodoro regresó a Amberes y tomó el pastorado de la Iglesia. Estos fueron años muy felices porque él siempre había querido pastorear una iglesia y finalmente Dios se lo había concedido. Pero por aquellos días, ante una inminente invasión de Amberes por parte de ejércitos españoles, Casiodoro se trasladó a Frankfurt. Pero no solo él, le acompañaron todos los de aquella congregación. Marcharon a Frankfurt y allí terminó sus días, como pastor y como consejero. Su Biblia se siguió imprimiendo. Cipriano de Valera realizó una primera revisión en el año 1602. Este fue un trabajo de 20 años. Después vendrían otras revisiones. Una de las más importantes fue la de 1960. Esta es, concretamente, la de 1960. Una revisión que actualizaría muchas palabras del vocabulario porque ya estaban en desuso y entonces se colocarían estas palabras actuales. La última revisión que se ha realizado de esta Biblia, Biblia Reina Valera, se presentó aquí en España el 26 de septiembre de 2020, hace 2 años. Esta revisión ha costado 25 años de trabajo, pero por fin se ha terminado. Es la versión Reina Valera 2020, que ya está a la venta. Siguiente. En la portada de la Biblia del Oso estaba escrito un fragmento del texto que encontramos en Isaías 40, capítulo 40 y versículo 8, que dice: la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hoy, 423 años después, podemos continuar diciendo con seguridad que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Esta palabra sigue siendo inalterable. Damos pues gracias a Dios porque Él cuidó a aquellos monjes jerónimos que con gran esfuerzo, poniendo en riesgo sus vidas, teniendo que huir hacia lugares desconocidos, nunca abandonaron la idea de traducir la Biblia a nuestro idioma. Y al final, con la ayuda de Dios, lo consiguieron. Solo podemos decir, gracias Señor, porque hoy todavía tu palabra sigue viva. Dios os bendiga a todos. Amén.